Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María. Muy buenas tardes para todos. Nuevamente. Muy buenas tardes para todos. Nuevamente este espacio para compartirlo con ustedes. La hora con Cristo, un espacio para tener un encuentro personal con el Maestro Jesús, con el Señor. Yo los invito a todos para que nos pongamos en la presencia del Espíritu Santo que está con cada uno de nosotros, lo invoquemos a Él. Es la presencia de un Dios amoroso que siempre acompaña, bendice, santifica al creyente. Yo los invito para que le digamos a Él en esta tarde: ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre don, en tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Amén. El Espíritu del Señor que está en cada uno de nosotros, el Espíritu que nos hace reconocer a Dios como Padre, el Espíritu de santidad, el Espíritu del resucitado. Recuerden que nosotros los cristianos no seguimos ningún muerto. Nosotros seguimos al que está vivo en cada uno de nosotros. Vamos entonces ahora, queridos amigos, a iniciar tema número 39. Ya estamos terminando este ciclo de la hora con Cristo. Ya luego vamos a empezar otro ciclo diferente, pero siempre con la intención de ¿qué? De encontrarnos con Jesús a través de su palabra, del Evangelio, que el Evangelio siga iluminando nuestras vidas, la siga transformando. Es el Espíritu del resucitado que llega al ser humano, que lo transforma, que lo hace nueva criatura. Entonces yo te invito para que en este tema 39
nos adentremos ya en estos últimos capítulos de este ciclo de la hora con Cristo. Quédate con nosotros. Ese es el nombre del tema de hoy, de este tema número 39. Quédate con nosotros. Muchachos, seguimos de la mano de quién? De Jesús. Usted sabe muy bien que todo creyente, todo cristiano, todo seguidor de Jesús va tomado ¿de qué? De la mano. No nos vamos a soltar de Jesús. Que Jesús siga siendo para nosotros camino, verdad y vida. Acuérdese pues, Jesús, para tu vida como cristiano, como seguidor de Él, camino, verdad y vida, lo que nos dice Él mismo en el Evangelio de Juan. Quédate con nosotros. Vamos a buscar el Evangelio de Lucas. Hoy vamos a invitar a nuestro amigo Lucas para que esté con nosotros en esta hora con Cristo. Evangelio de Lucas es un texto bellísimo, es un texto pascual que lo escuchamos, se proclama por allá en la época de la Pascua, cuando estamos celebrando la resurrección del Señor. Quédate con nosotros. Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículos del 13 al 35. Evangelio de Lucas, capítulo 24, versos del 13 al 35. Si usted tiene en su casa la Sagrada Escritura, yo le invito para que luego, más tarde, mañana, durante esta semana, vuelva a leer, a empaparse del texto, hacer que la palabra de Dios siga que iluminando, siga tocando nuestra vida, la siga transformando. ¿Qué nos dice la palabra? Yo los invito entonces para que escuchemos el evangelio de este tema número 39. Quédate con nosotros. Los discípulos de Jesús iban andando aquel mismo día, el primero de la semana, a una aldea llamada Emaús, distante unas 2 leguas de Jerusalén. Iban comentando todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos, pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: ¿qué conversación es esa que tenéis mientras vas de camino? Ellos se detuvieron con un aire entristecido. Uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado allí durante estos días? Él le preguntó: ¿qué? Ellos le contestaron: lo de Jesús, el Nazareno, que fue profeta poderoso en obras y en palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaran. Nosotros esperábamos que él sería el futuro liberador de Israel. Y ya ves, hace 2 días que sucedió esto. En verdad, algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues fueron muy de mañana al sepulcro y no encontraron su cuerpo. E incluso vinieron diciendo que habían visto una aparición de ángeles que les habían dicho que estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: qué necios y torpes sois
para creer lo que anunciaron los profetas. No era necesario que el Mesías padeciera esto para entrar en la gloria. Y comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas, les explicó lo que se refería a él en toda la escritura. Ya cerca de la aldea donde iban, él hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le dijeron: quédate con nosotros, Señor, porque anochece y el día va de caída. Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se los dio. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Ellos comentaban: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las escrituras? Y levantándose al momento, regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, que estaban diciendo: era verdad, el Señor ha resucitado y se apareció a Simón. Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un texto precioso, un texto catequético, un texto para organizar un retiro espiritual en tu parroquia. Invite a su párroco, a su sacerdote, para que, ya que les hagan una convivencia, les organice un retiro espiritual de preparación ya para ir finalizando este año litúrgico, de preparación para el Adviento, tomar un texto bíblico como el de hoy, de esta tarde, para hacer esa experiencia de encuentro con el Señor, un retiro espiritual, una convivencia, tener el Evangelio como guía para ese retiro, esa convivencia, tener un espacio para encontrarnos con aquel que quiere lo mejor para todos. Qué bueno que en sus parroquias se motivaran para tener una experiencia, así sea como han hecho en muchas parroquias, hasta convivencias o retiros virtuales. Ya afortunadamente nos estamos congregando ya en muchos lugares. La cuestión de pandemia, ya la situación está mejorando, esperamos de que siga mejorando para que ya el año entrante nos volvamos a encontrar ya todos. Pero bueno, mientras se soluciona el problema, la dificultad, pues toca a través de estos medios. Lo importante es el corazón, es la actitud que yo voy a poner para que el Señor siga tocando lo más profundo de nuestra vida. Muy bien, muchachos, vamos a entrar en materia, algunas ideas que yo comparto con ustedes para que pensemos la vida, para que nos cuestionemos, no para sentirnos mal, no, nada de eso. Aquí nadie se va a sentir mal, todo lo contrario. Cuando yo escucho la palabra del Señor, el Evangelio es una palabra para llenarnos de alegría, de gozo, para encontrarle sentido a nuestra experiencia de fe, para darle profundidad a nuestra vida como creyentes, para trascender. Quédate con nosotros, tema número 39. Dos discípulos van hacia Emaús, una pequeña aldea, van nuevamente hacia el pasado, van a regresar, van por un camino.
A lo largo del camino vamos a experimentar, muchachos, una cantidad de situaciones que nos pueden alegrar el corazón o quizás producir tristeza, pues estos dos hombres que van hacia Emaús van con el corazón roto, van cargados de tristeza y sobre todo están experimentando el fracaso. Imagínense pues, habían puesto todas sus expectativas, todas sus esperanzas en un hombre llamado Jesús de Nazaret. Un hombre en el cual estaban viendo como la gran oportunidad para experimentar la libertad. Muchos de estos hombres veían en Jesús un futuro Mesías de carácter político. Ustedes saben muy bien que el pueblo de Israel en la época de Jesús está sujeto a la autoridad del pueblo romano. Están agobiados por la pobreza, la miseria, las dificultades en una sociedad paupérrima, sometidos a un poder extranjero, sometidos al pago de impuestos, en fin. El pueblo de Israel está padeciendo nuevamente una invasión. En el pasado fueron invadidos. En la época de Jesús, los que tienen el poder son los romanos. Es el gran César el que manda. Pues en Jesús habían puesto muchas personas, digamos, la esperanza de ¿qué? De una futura liberación. Volver a recuperar la gloria que tuvieron en la época del rey David. Las añoranzas del pasado. Volver a recuperar la autonomía, la libertad. Que ningún pagano, ningún extranjero les convierta la ciudad en un lugar de impureza. Por eso nos cuenta el texto de Lucas que estos hombres están llenos de agobio. Van por el camino, van tristes, acongojados, se sienten que el fracaso los está visitando. Quedémonos con esa primera escena. ¿No nos ha pasado lo mismo a nosotros? A usted, a mí, ¿no nos ha pasado la misma situación de sentirnos tristes ante la pérdida de algo, de alguien? Cuando yo he puesto todas mis esperanzas en una persona y lamentablemente esa persona se equivoca o falla o no responde a nuestras expectativas. Nosotros esperamos siempre mucho de los demás. En nuestras relaciones con los demás siempre estamos esperando una respuesta positiva, pero cuando las cosas no salen como uno quiere, llega que la desilusión. Imagínese pues, piense en este momento usted en su familia, con sus amigos, con sus compañeros de trabajo, de escuela, de la universidad, algún conocido que lo ha defraudado. Usted esperaba mucho de esa persona y esta persona no responde a lo que usted estaba esperando. Llega la desilusión. Un padre de familia, una mamá, sus hijos, lo he dado todo, me he sacrificado todo por este hijo, pero este hijo, mire con lo que salió, no respondió bien. Esperábamos tanto de esa persona, pero esperábamos mucho de esta relación con este hombre, con esta mujer. Yo esperaba tanto de esta empresa, de este negocio, de esta inversión que hice, pero todo ha sido una gran desilusión. Y ahí nos podemos hasta desbaratar y sentirnos totalmente que fracasados, engañados.
Confiamos en muchas personas que quizás nos pueden defraudar. En esta tarde yo te invito para que empieces a cambiar el chip. Hay que cambiar la forma de pensar. No todas las personas van a responder a lo que tú estás esperando. No siempre vas a recibir la respuesta que esperas. A lo largo de nuestra vida vamos a experimentar pérdidas, desilusiones, fracasos. Los discípulos de Emaús habían puesto toda su esperanza, toda su confianza en un hombre llamado Jesús de Nazaret. Pero cuando se dan cuenta de que ha sido condenado a muerte y la forma de morir como un maldito, como un delincuente, hombre, todo lo que habían montado, todo el edificio que habían montado se les vino abajo. Esa es la impresión que nos da estos dos hombres. Volver atrás, volver a la vida de antes. Cuando me siento fracasado, pierdo la motivación, el ánimo, la fuerza para seguir adelante. Muchas personas han tenido decaídas en su vida, han tenido fracasos, pierden la motivación para perseverar, para seguir luchando por sus ideales. Ante los fracasos de la vida, queridos amigos, no vas a pensar que eres un perdedor. Uno puede tener un fracaso. Aprendamos a qué? A ver los fracasos de una forma diferente, como una escuela de vida. Es la única forma de volvernos a qué? A levantar. No nos podemos quedar llorando sobre la leche derramada. Tenemos que desarrollar en nosotros la capacidad de la resiliencia, de ponernos en pie. Los discípulos de Emaús van derrumbados totalmente, pero tú y yo podemos ser diferentes. Estos hombres se sienten defraudados por lo que ha ocurrido, sus expectativas, sus esperanzas se vieron frustradas, pero nosotros sabemos muy bien en quién vamos a poner toda nuestra confianza. No en un Mesías político, no. Para nosotros Jesús no es el Mesías que estos discípulos creían ser. Nosotros creemos es en Jesús de Nazaret, Mesías, el ungido de Dios, que tiene una propuesta de vida para todos, una propuesta de libertad, una propuesta para recuperar la dignidad del ser humano. Los discípulos de Emaús se sienten defraudados porque todo lo ven gris. Nosotros somos diferentes a ellos. Nosotros empezamos ¿a qué? A entender que Jesús nunca perdió, nunca fracasó. Todo lo contrario, nos ha ganado para el reino de los cielos. Jesús nos invita entonces, muchachos, a caminar con Él, junto a Él. Están tristes, están acongojados, defraudados, se sienten mal. Vamos a volver a lo de antes. Vamos a no seguir perdiendo el tiempo con falsas expectativas, falsas esperanzas. Regresan, pero en el camino, es muy hermoso el texto. Mientras van caminando, el Maestro Jesús se les presentó. Y muchachos, ¿y de qué están conversando? ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Y por qué tienen la cara como triste, como amargada? Y ellos le dicen a Jesús o a ese personaje, porque no saben quién es.
¿Eres tú el único que no se ha dado cuenta de lo que ha pasado? Y empiezan a contarle la historia, lo de Jesús, de Nazaret. Nuestras autoridades lo entregaron a la muerte, antes lo condenaron. Todo ha sido una pérdida. Jesús se les presenta en el camino. ¿Y el camino qué es? Es la vida. El Señor camina a nuestro lado. No estamos solos, no estamos abandonados. Él va ahí, nos toma de la mano. No porque seamos unos niños, claro que hay veces con la mano en el corazón tenemos que decir y reconocer que muchas veces actuamos como niños, con los caprichos, con la terquedad, la desobediencia. Y Él va a nuestro lado, se hace presente en nuestro caminar. No somos huérfanos, no estamos solos ni abandonados. El Señor te está a ti y a mí, a todos nos está ¿qué? Acompañando. Él camina contigo, va delante de nosotros, abriendo caminos, va detrás de nosotros, protegiéndonos. Lleva una lámpara, una luz, la luz de la Pascua, la luz que ayuda a vencer las oscuridades, que nos está diciendo continuamente, no tengas miedo, estoy contigo, te estoy acompañando. Aunque el camino sea difícil, aunque tengamos obstáculos, aunque nos equivoquemos en el caminar de la mano de Jesús, vamos saliendo de ese laberinto oscuro en el que nos podemos meter. Recuerda, amigo, así como los discípulos de Maús fueron acompañados por el resucitado, hoy nosotros, desde nuestra experiencia, desde nuestra vida cotidiana, ordinaria, el Señor, ¿qué hace? Te está acompañando. No te ha dejado solo. Tú eres importante para Él. El Señor se sigue interesando en cada uno de nosotros. Bueno, antes de continuar, yo los invito entonces para que escuchemos este pedacito de este canto de alabanza. Qué canto tan bello. Tómame, tómame, Señor, de tu mano, porque nos podemos extraviar. Podemos tomar decisiones equivocadas.
podemos creer estar en el camino certero, pero podemos estar en el camino equivocado. Yo creo que la oración, la experiencia de Dios, nuestra espiritualidad nos debe llevar como a tener una experiencia de un Dios que nos quiere tomar de la mano. Tomar de la mano no para que nos dejemos manipular por Él, porque el Señor para nada manipula ni nos quita la libertad ni la capacidad de decidir. Pero está ahí con nosotros. Y Él sabe muy bien que hay veces por nuestra ignorancia tomamos caminos equivocados. Nos cuesta mucho verlo a Él. Y eso fue lo que Lucas nos cuenta en el relato de que estamos hoy reflexionando, no poder ver a Jesús. Más aún, son personas que han escuchado el testimonio de otros, lo que nos cuenta el relato, pero no creen, ellos no creen. Dice el texto que algunas mujeres fueron y les contaron lo que había pasado, que lo vieron, pero ellos hacen caso omiso, pues ellos dirían, pues son mujeres, ¿qué vamos a creerle a estas mujeres? Son una actitud un poco machista de no creerle a las mujeres, pero bueno, lo cierto es que no pueden verlo, están como ciegos. ¿Qué problema el de la ceguera? El problema de los ciegos del pasado y los ciegos de hoy. El próximo domingo, este domingo que viene, el domingo 30 del tiempo ordinario, precisamente habla de eso, de nuestra ceguera, la incapacidad de poder ver, imagínense. Pero no estamos hablando de la ceguera física, no. Hay personas que no tienen la visión, tienen dificultades en el órgano de la visión, por enfermedad o accidente, en fin, y pierden la capacidad de ver, pero tienen una vida ordinaria, una vida normal, trabajan, estudian, se casan, tienen familia, etcétera. Esta ceguera es como la ceguera del corazón. Estos hombres no pueden ver a Jesús, no lo pueden ver porque están turbados. ¿Qué dificultad tienen estos hombres, amigos, para descubrir la presencia de Dios en los momentos más difíciles? Cuando yo reflexionaba y tomaba pues nota de algunas ideas para compartirlas hoy, yo me ponía a pensar, y es verdad, en los momentos más complicados de nuestra vida, en los problemas, las dificultades, las crisis humanas, muchas veces se nos dificulta como ver a Dios allí, como que creemos de que el Señor no está con nosotros, no está allí presente. Cuando llegan las pérdidas, los fracasos, las enfermedades, las desilusiones, cuando parece que todo se nos desbarata y uno dice, pero bueno, ¿y dónde está mi Dios? ¿Y dónde está ese supuesto Dios que dicen que acompaña, que fortalece, pero no lo vemos, no lo sentimos? Y es que nos falta mucho hacer un buen discernimiento para poder darnos cuenta de que Dios está con nosotros y nos está acompañando. Y eso es precisamente lo que hace Jesús. Nos dice el texto del Evangelio que Él se puso a hacer como un recorrido por la Sagrada Escritura de textos que hacían referencia al Mesías. Hombre, estos dos señores no captan, no son capaces de ver más allá de la nariz, tan miopes. Cuando uno no es capaz de ver más allá, pierde los detalles. Y entonces estos hombres, en medio de su miopía, de su incapacidad de ver, se están hundiendo más en el desespero.
Hay que aprender a descubrir la presencia de Dios en los momentos más difíciles, hacer un buen discernimiento, lo que nos decía hoy el Evangelio de la Eucaristía. Estamos en el Evangelio de Lucas, y hoy el Evangelio decía algo bien importante. Ustedes son expertos en darse en cuenta cuándo va a llover y cuándo va a hacer calor, una cantidad de cosas, pero no nos damos cuenta de de cómo interpretar los signos de los tiempos, lo que nos está pasando. ¿A la luz de qué? A la luz de la fe. Yo puedo tener un acontecimiento en mi vida, bueno, regular, difícil, pero si lo interpreto, hago una lectura creyente de eso que me está pasando ahí, me voy a dar cuenta de que Dios está conmigo, me está acompañando. Eso fue lo que el pueblo de Israel experimentó a lo largo de su historia. En la historia de la salvación nos damos cuenta de un pueblo que descubre a Dios en los acontecimientos. Ellos van a ver la mano poderosa de Dios que está con ellos cuando llama a Abraham a salir de una tierra que no le pertenece, lo invita a una nueva tierra, la mano de Dios en los patriarcas, la mano de Dios en el Éxodo. Imagínense el pueblo de Israel, empiezan a ver que Dios actúa en la historia, en los acontecimientos. Entonces, cuando yo estoy ciego, se me dificulta mucho ver la presencia del buen Dios en las situaciones y sobre todo en las situaciones difíciles y complicadas. Entonces, los discípulos de Emaús no pueden ver a quién, a Jesús. Se les dificulta ver el rostro del Señor. ¿Nos estará pasando eso hoy a nosotros? ¿Estaremos tan ciegos, tan miopes, tan cegatones de no poder ver la presencia de un Dios entrañable, amoroso, que camina a nuestro lado, que no nos ha soltado? Entonces, es clave para poder ver a Jesús, para poder descubrirlo, para poder tener una experiencia de él, recurrir a la palabra. Nos dice el texto que el peregrino anónimo que se acerca a estos dos hombres empieza a traerles a colación unos textos del Antiguo Testamento que hacían referencia al Mesías. Entonces, las Escrituras, la Sagrada Biblia, los Evangelios, el Nuevo Testamento, nos van a ayudar a encontrarnos a Jesús, a verlo a Él, a contemplarlo. Nosotros no tenemos una fotografía de Jesús. En la época de Jesús, pues no hay fotografías, hay pinturas, hay relieves, pero no tenemos una fotografía de lo que fue Jesús, el Jesús físico, ¿no? No sabemos cómo era, si era alto, bajito, flaco, gordo, no, aquí no tenemos ninguna fotografía de Jesús, pero los evangelios, los evangelios son la mejor fotografía de quién es Jesús de Nazaret. Yo quiero ver a Jesús. Mucha gente dice, qué bueno ver a Jesús. Entonces la gente piensa que ver a Jesús es que Él se aparezca de una forma milagrosa, como lo que ocurrió a algunos santos que veían a Jesús, el Sagrado Corazón se les presenta así. No, mi Dios no necesita presentarse de esa forma. El Señor nos habla, se da a conocer, se manifiesta a través de ¿qué? De su palabra. Por eso, para tener una experiencia personal con el Señor, yo los invito ¿para qué? Para que vayan a los 4 evangelios. Vas a empezar a leer cada uno de los evangelios. Ahí te vas a encontrar con Jesús y todo lo que Jesús hace ¿para qué? Para transformar vidas. El evangelio del domingo, y me perdonan que me les adelante un poco, es una fotografía de lo que es Jesús
de lo que hace Jesús en la vida del ser humano. Está Bartimeo, hijo de Timeo, es un ciego al borde del camino, pidiendo limosna. Es un miserable. Escucha que va a pasar Jesús, empieza a llamarlo, cállate, cállate, le dicen algunos, y él con más fuerza sigue insistiendo, lo llama hasta que Jesús se detiene, lo manda a llamar. Llámeme a ese hombre, a ese señor, a ese muchacho. ¿Qué quieres que haga por ti, maestro, que pueda ver? Tu fe te ha salvado. Vete en paz, recupera la vista, lo sigue por el camino. Ese es el evangelio del domingo. Pues ahí Marcos nos está presentando ¿qué? Una imagen de Jesús. ¿Cómo puedo ver yo a Jesús? No tengo que pegarme de una lámina, de un cuadro, de una pintura, por más bella que sea. No. Usted, querido amigo, acérquese al evangelio para que pueda ¿qué? Contemplar a Jesús, verlo, deleitarse con él. Allí Jesús nos está hablando y nos está diciendo todo lo que quiere con nosotros. Nos presenta la propuesta del reino de los cielos. Los discípulos de Emaús están ciegos, están totalmente ciegos. ¿Cómo se sigue desarrollando la historia, el relato entonces? Entonces vamos a seguir. Entonces nos decía el evangelista Lucas que después de la conversada, este extraño personaje anónimo va a seguir su camino. Claro, ya estuve con estos dos hombres hablando, ya me va a agarrar la noche, tengo que irme para la casa. Ellos van a seguir para la de ellos, yo para la mía. Entonces estos dos hombres, por algo tan extraño, por algo tan misterioso, desde su corazón, le hacen a él una petición que debería de convertirse hoy para nosotros en toda una oración. Quédate con nosotros. Quédate, Jesús, hoy con nosotros. Le diríamos hoy nosotros a él. Necesitamos que te quedes. Quédate con nosotros. Yo voy a, permítame retomar nuevamente el texto. Quédate con nosotros, porque anochece. El día va de caída. Está llegando la noche. Y la noche en los evangelios significa la muerte, la soledad. La penumbra es la inseguridad, el no tener la luz. Hoy podríamos decirle a Jesús, Señor, necesito que te sigas quedando con nosotros. Y Él nos diría, pero si siempre he estado con ustedes. Estos hombres le piden al Maestro Jesús que se quedara con ellos porque es de noche. Hoy nosotros, ya con la conciencia, conscientes de que Él está con nosotros, tendríamos que decirle, Señor Jesús, ayúdanos a entender, a comprender de que tú siempre has estado con nosotros. Estos hombres le piden a un extraño que se quede. Es de noche, ya está haciendo hambre. Hay que buscar un refugio. Quédese con nosotros. Hoy nosotros, discípulos de Jesús, tendríamos que decirle al Señor, Señor, sigue quedándote, pero sobre todo, ayúdanos, Señor, a verte, a descubrirte, a contemplarte, a verte, Señor, tan cercano y no tan alejado. Quédate con nosotros, Señor.
Es la petición que aquellos hombres le hacen a aquel hombre extraño. Hoy nosotros, convencidos de que ya está con nosotros, tendríamos que decirle: Señor, danos la luz para poder verte, para poder contemplarte. Y ya para ir terminando, nos dice el texto que aquel hombre se quedó con ellos. Se sientan a comer, a compartir la vida, el pan. Y allí, cuando parte el pan, la ceguera se les fue. Es decir, al Señor lo encontramos, lo descubrimos en la mesa, en el compartir con el otro. Qué bonito. A Jesús yo lo empiezo a ver, a contemplar en la medida en que yo me encuentro con los demás, cuando yo comparto la vida con el otro, cuando me hago solidario con los demás. Nos estará faltando mucho para poder ver a Jesús. Jesús está ahí, tan cerca de nosotros, pero nos cuesta demasiado verlo y contemplarlo. Yo los invito para que nos unamos con esta oración de Florentino Ulivari, una reflexión que se llama Quédate. Quédate, Señor, que se hace ya tarde, que el camino es largo y el cansancio grande. Quédate a decirnos tus vivas palabras que aquietan la mente y encienden el alma. Mantén en ascuas nuestro corazón torpe, disipa nuestras dudas y temores. Míranos con tus ojos de luz y vida, devuélvenos la ilusión perdida. Lava las heridas de estos pies cansados, despiértanos, vida, con gestos humanos. Quédate y límpianos rostro y entrañas. Quema esta tristeza, danos esperanza. Quédate, Señor, comparte nuestras viandas y muéstranos paciente tus enseñanzas. Pártenos el pan de tu compañía, ábrenos los ojos de la fe dormida. De tus palabras cuelga lo que buscamos, lo hemos visto caminando a tu lado. Quédate y renueva valores y sueños. Danos tu alegría y tu paz de nuevo. Condúcenos siempre al mundo, a la vida, para ver tu rostro en rostros cada día. Quédate, Señor, que se hace ya tarde, que el camino es largo y el cansancio grande. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos amigos, como siempre, un agradecimiento para todos por habernos permitido entrar en sus hogares, a sus casas, a sus familias, en este espacio de la hora con Cristo. Que el Señor Jesús y la Virgen los acompañe y los bendiga a todos. Que el Señor siga fortaleciendo nuestro caminar como discípulos misioneros. Una buena tarde, una buena noche para todos. Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María.